Héctor Berlioz fue el mayor innovador de la historia en lo que concierne a la orquesta, es algo sobre lo que hoy el consenso es general. Berlioz estaba adelantado a su época, fue el primero de los verdaderos románticos de la historia de la música, un entusiasta, un revolucionario, un déspota sin ley, el primer vanguardista consciente, como señala Schönberg. Desinhibido, extremadamente emotivo, ingenioso, voluble, pintoresco, era muy consciente de su romanticismo. Le encantaba la idea del romanticismo, la necesidad acuciante de expresarse y lo estrambótico en oposición a los ideales clásicos de orden y contención. En el ámbito de las ideas el romanticismo fue una gigantesca revolución. La razón para ello es que, a pesar de la diversidad de las creencias religiosas que habían existido a lo largo de la historia, había una idea fundamental que unía a los hombres, una idea que tenía tres componentes. El primero es la noción de que la naturaleza humana es una entidad, bien sea natural o sobrenatural, que los expertos pertinentes pueden comprender. El segundo es la noción de que tener una naturaleza específica implica perseguir ciertas metas específicas, impuestas a ella o inscritas en ella ya sea por Dios o por una impersonal naturaleza de las cosas, y que perseguir tales metas es lo que hace a los hombres humanos. El tercero es la noción de que estas metas, así como los intereses y valores que implican, cuyo descubrimiento y formulación es tarea de la teología, la filosofía o la ciencia, no pueden entrar en conflicto entre sí, de hecho, deben formar un todo armónico. Según Isaiah Berlin, en la historia del pensamiento político occidental ha habido tres grandes momentos decisivos. El primero de estos momentos decisivos, sostiene, ocurrió a finales del siglo IV, cuando las escuelas filosóficas de Atenas dejaron de concebir a los individuos como seres inteligibles solo en el contexto de la vida social, abandonaron la discusión de las cuestiones vinculadas a la vida pública y política que habían preocupado a la academia y el liceo, como si estas cuestiones no fueran ya cruciales o hubieran dejado de ser significativas, y de repente empezaron a hablar de los hombres puramente en términos de experiencia interior y salvación individual. Un segundo momento decisivo comienza con Maquiavelo e implicó el reconocimiento de que había una división entre las virtudes naturales y las virtudes morales, la idea de que los valores políticos no son simplemente diferentes de la ética cristiana, sino que en principio quizás sean incompatibles con ella. Este cambio condujo a una visión utilitaria de la religión, y en el proceso cayeron en el descrédito todos los intentos de hallar justificaciones teológicas para los distintos sistemas políticos. El tercer gran momento decisivo, que Berlín considera el más grande de todos hasta el momento, tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII, con Alemania a la vanguardia. En su forma más simple, la idea de romanticismo fue testigo de la destrucción de la noción de verdad y de validez en los ámbitos de la ética y de la política, y no me refiero meramente a la noción de verdad objetiva o absoluta, sino también a la de verdad subjetiva y relativa, de la verdad y validez en cuanto tales. En el pasado, siempre se había dado por sentado que todas las preguntas generales eran, en términos lógicos, del mismo tipo, a saber, preguntas de hecho. De esto se seguía que las preguntas importantes de la vida podrían llegar a responderse algún día, una vez que hubiera logrado reunirse toda la información relevante. En otras palabras, se daba por hecho que los interrogantes morales y políticos del tipo, ¿cuál es la mejor forma de vivir para los hombres? ¿Qué son los derechos o qué es la libertad? Podían responderse en principio exactamente de la misma manera que preguntas como ¿de qué está compuesta el agua o cuántas estrellas existen? Los burgueses habían descubierto la música bailable, en particular el vals fue furor en la época de Viena, había nacido la música de las clases medias. Beethoven había aumentado el tamaño de la orquesta, pero Berlioz la aumentaría todavía más, la nueva tecnología del metal mejoró de forma notable en los pocos instrumentos de viento. Idearon válvulas y llaves que permitían que los fagotes y trompas tocaran con mayor precisión. La tuba evolucionó y Adolphe Sax inventó el saxofón. Beethoven hacia el año 1820 aparece como director de la orquesta tal y como lo conocemos. Ludwig Spohr y Carl Maria von Weber fueron los primeros en dirigir las interpretaciones de sus propias obras con una batuta. Francois Antoine Benet fue el fundador del Conservatorio de París. Hacia esta época también aparece el piano moderno e intervinieron dos elementos. El primero, la evolución del bastidor de acero permitía hacer pianos más grandes y robustos que en la época de Mozart. El segundo, el genio Niccolò Paganini debutó a la edad de 19 años y ha sido el mejor violinista de todos los tiempos, además de que amplio de técnica del violín. El hombre que emuló en el piano a Paganini fue Franz Liszt, el primer pianista de la historia dio un concierto completamente solo.
La música romántica tuvo su propio sonido caracterizado por lo sensual. Este acontecimiento crea una estrecha alianza entre la música y la literatura. La meta de describir los estados más profundos de los sentimientos y la mente fue algo en lo que Beethoven fue pionero. Carl Maria von Weber sufría de problemas de cadera, caminaba cojeando, lo cual daba la impresión de ser tuberculosis. Esta enfermedad se desarrolla de forma trágica y violenta. Weber era virtuoso con la guitarra y cantaba muy bien hasta que destruyó su voz al beber por accidente ácido nítrico. Fue invitado a Dresden, para encargarse de la ópera de la ciudad, ya que él era la fuerza dominante de la orquesta. Robert Schumann fue el romántico más consumado. Su vida estuvo rodeada por la locura y el suicidio en su familia. Hijo de un librero editor, creció rodeado por las obras de los grandes escritores románticos como Goethe, Shakespeare, Byron y Novalis, los cuales ejercieron una influencia importante en su vida. Durante la década de 1850, padeció durante una semana de alucinaciones. Los ángeles dictaban música, en medio de amenazadores animales salvajes, hasta arrojarse de un puente sin conseguir acabar con su vida. Por petición de él se le encerró en un asilo. Su obra más conocida es Carnaval, en la que propone retratos de sus amigos, su esposa Clara Chopin, Paganini y Mendelssohn. Chopin inventó una nueva forma de tocar el piano, tenía ciertos reflejos en sus dedos que lo diferenciaban a los demás músicos, introdujo nuevas ideas sobre el manejo de los pedales, los dedos y los ritmos. Liszt inventó el estilo bravura de interpretación al piano. No obstante, fue el pianista más romántico y quizá puede decirse que el más grande que ha existido. Felix Mendelssohn fue posiblemente el músico más consumado en términos generales después de Mozart. Fue también uno de los más grandiosos organistas y directores de orquesta en su época. Provenía de una familia de ricos banqueros judíos, y era nieto del filósofo Moses Mendelssohn. Fue un niño prodigio para su primera obra de inspiró en Shakespeare. Sueños de una noche de verano, un país de hadas, que constituía un material perfecto para un romántico. Él aumentó el tamaño de la orquesta, fue el primer director que adoptó ese estilo dictatorial. Los grandes colosos de la ópera, un italiano y el otro alemán, Giuseppe Verdi no fue un niño prodigio. Su primera ópera tuvo poco éxito, la segunda fue un fracaso, la tercera Nabucco lo hizo famoso en toda Italia. Se hizo famoso debido a que se le interpretó como un símbolo de resistencia italiana a la dominación y ocupación del país por los austríacos. Verdi era un famoso nacionalista y viviría para ver la unificación de Italia y convertirse luego en diputado, renuente, del nuevo parlamento. Verdi consiguió crear un tipo de música que nunca antes se había oído, pero que tenía como estímulo la que estaban produciendo compositores románticos en lugar de escribir música graciosa, melódica y controlada. Verdi buscaba que las voces de los cantantes reflejaran mediante el sonido la riqueza de su vida interior, su confusión, su amor, su odio, sus tensiones y angustias psicológicas en camino hacia el drama musical y el melodrama, en los que las emociones se representan en escenas sin refinar en sus grandiosos colores primarios. El amor, el odio, la venganza y el ansia de poder. Nueva York, 1855, dos hombres intentaron llevar la producción a los tribunales y conseguir que se prohibiera. Consideraban que era demasiado obscena para ser vista por las mujeres. Verdi volvería a Shakespeare con Otello y Falstaff, como la obra original de Shakespeare. Falstaff es una tragicomedia, uno de los géneros más difíciles de llevar a cabo.